Por una extraña maldición, una bella joven común y corriente no puede dejar de cumplir 20 años. Hoy les presento mi 20º cumpleaños. La historia comienza con una joven llamada Kang Song-won, recordando los viejos tiempos, luego de espantar a un par de borrachos que incomodaban a su jefe. Resulta que ella ha vivido 40 años de su vida en el cuerpo de una joven de 20. ¿Qué pasó? Bueno, esto se remonta al año 1999, cuando Song-won estaba a punto de celebrar el año nuevo y su cumpleaños junto a su mejor amiga llamada Bong Min-hee, quien también cumplía años el mismo día. Sin quererlo, Song-won se topó con una mujer extraña que le pidió varias veces que le compre chicles, pero como ella se negó, la señora recitó un hechizo que provocó que Song-won no pueda cumplir más años, aunque ella en el momento no lo entendió y continuó festejando su cumpleaños y el año nuevo. Sin esperar nada nuevo de este día, ella encontró el amor en el amigo del amigo de Min-hee, llamado Choi Yun-seok. Junto a este joven, Song-won experimentó lo que es ser amada y estar enamorada, pero como el tiempo pasó tan rápido, cuando ella estaba a punto de festejar su cumpleaños y el año nuevo, se lleva la gran sorpresa que su novio ya no la reconoce. En realidad nadie lo hace, es más, su carnet de identificación ya no es el mismo. Ella continúa teniendo el mismo nombre y la misma edad en un año diferente. Desolada, sin amigos, sin familia, sin pareja y sin poder cumplir su sueño de ser escritora, decide encontrar a la persona que la maldijo. Por cierto, se encuentra varias veces con su amiga, pero ella no puede reconocerla. Afortunadamente, la suerte parece estar de su lado y luego de varios años, exactamente 20, Song-won, gracias a un panfleto que su jefe estaba colgando, logra encontrar a la señora bruja. Por esta razón, y recordando cuál era su deseo para el año nuevo, o sea, cumplir 21, decide visitar el lugar del panfleto. Allí en un principio se pasa varias horas buscándola, pero no la encuentra y cuando pensaba irse, de repente aparece. Ella corre para atraparla, pero se le escapa y lo único que logra es chocarse con su antiguo novio. Bueno, en realidad con un muchacho parecido a él. El joven llamado Min Kang-hyun quiere que un doctor la revise, pero Song-won solo le pide que le pongan parche para el dolor. Luego ella quiere que el muchacho le ayude a conseguir un trabajo en el lugar, pero el joven se niega. Aunque tranquilos, porque nuevamente el destino ayuda a nuestra protagonista, ya que por un cartel que estaba pegado en la pared, ella consigue una oportunidad de poder trabajar en el lugar. Por esta razón, decide postularse para conseguir un trabajo en el lugar, pero en la entrevista no le va muy bien y la mujer que la estaba entrevistando la echa rápidamente. Por cierto, ella es su vieja amiga. Antes de irse, Song-won le muestra a Min-hee su as bajo la manga. Baila la canción que a su amiga tanto le gustaba escuchar y bailar en el pasado. Ella sabe que no podrá conseguir el trabajo, pero esto no le impide salir a tomar algo para olvidar sus desdichas. Por cierto, su actitud para con la vida espanta a los hombres que se le acercan. Más tarde, piensa en todo lo que perdió y que solo su libro ha sido su más grande compañero, ya que si no le muestra a nadie lo que escribió en él, aunque se resetee su año, el libro continúa junto a ella. Por su lado, Min-hee, cautivada y recordando los viejos tiempos, baila como solía hacerlo. Esto significa que la estrategia de Song-won sirvió. Es así como el otro día la muchacha, decidida a encontrar a la bruja, se presenta en el lugar, pero lo primero que hace es quedarse dormida y para su mala suerte sueña que todas las personas que la conocían ahora no pueden verla ni oírla. Prácticamente es un fantasma. Cuando ella logra despertarse, debe lidiar con los regaños de su jefa, que le recuerda que gracias a ella consiguió el puesto. Más tarde conoce al compañero de Kang-hyun, un joven apuesto que fue quien la grabó cuando hizo la entrevista. Él se llama Yo Sang-wook. Ellos hablan de su compañero y aunque Song-won piensa que es un chico muy desagradable, su amigo no lo ve así. Al rato Song-won se topa con Kang-hyun y lo primero que hace es regañarla por hacer mal su trabajo, y como Song-won no quiere hacer lo que él le pide, terminan en el suelo, ya que ella deja el piso mojado. Por unos instantes recuerda lo feliz que era cuando él estaba a su lado, o bueno, su antiguo novio.
Más tarde conoce a sus dos roomies, quienes la invitan a festejar su nuevo empleo. Los nuevos amigos conversan sobre el trabajo y hasta tienen tiempo de hablar de los rumores que se crean sobre Sang-wook y Kang-hyun. Según las malas lenguas, ellos son una pareja. La noche continúa y por tomar muchos tragos, los amigos de Song-won regresan antes a su casa y como si el destino le volviera a jugar una mala pasada, ella abraza sin darse cuenta a Kang-hyun y le dice lo mucho que lo extrañó. A la mañana siguiente, Song-won se despierta en la casa de la supuesta pareja, por lo que muy apenada les agradece por llevarla y les promete apoyarlos en su noviazgo. Sang-wook se ríe por lo que pasó y su amigo solo se enoja por lo descuidada que es ella. En realidad, él tiene otra idea de Song-won. Más tarde, la muchacha, como de costumbre, escribe lo nuevo que vivió con sus amigos. Ella deja volar su ingenio literario, por lo que escribe una supuesta pelea entre Kang-hyun y Sang-wook por el amor de ella, o bueno, de su personaje, hasta que su amiga la interrumpe para pedirle que le muestre lo que escribe. Más tarde se encuentra con Kang-hyun leyendo en la biblioteca. Ella quiere enseñarle lo que se leía en su época, pero él no comprende a qué se refiere. Teóricamente, ella luce como una joven de 20 años, aunque no tengan gustos iguales y él piense que lo que ella lee es muy cursi, esto no le impide tener un momento romántico cuando ella no podía alcanzar un libro. Luego Song-won se lleva una gran sorpresa. Kang-hyun sabe lo de la bruja, esto debido a que cuando la cargaron hasta su casa, ella le habló sobre la maldición y que debía encontrarla, por lo que ella se avergüenza y continúa con su día. Por cierto, Song-won le contó su sueño de ser escritora y en el buffet del lugar imaginó ver a la bruja. Como él no le cree nada, Song-won lo regaña y le recrimina que debería ser más amigable como lo es su compañero, que por cierto, sin miedo a nada, le pregunta si quiere ir con él a la biblioteca. Por su lado, Minji, enojada, angustiada y furiosa por no obtener el ascenso por el cual tanto trabajó, hace un trato con la bruja. Ella no comprende qué hizo, pero a las pocas horas descubre que la persona que le arrebató el puesto ha desaparecido y minutos más tarde, en las noticias, informa que encontraron un cadáver en la montaña. Mientras los chicos hablan sobre lo que sucedió, Minji se siente culpable y como su amiga sabe que ella suele ocultar sus sentimientos, trata de consolarla, pero no lo logra y por un descuido de Minji descubre que ella estuvo en contacto con la bruja, por lo que le pide información sobre la mujer. Muy nerviosa, Minji deja la oficina y Song-won solo encuentra un accesorio de la bruja. Entre tanta desdicha aparece Sang-wook para prometerle ayudarla y estar siempre de su lado. Es más, le pide que no soporte todo sola. Por cierto, Kang-hyun ve a su amigo hablando con Song-won. Al otro día, cansada de que su amiga se eche la culpa y quiera renunciar a su trabajo, decide revelarle que sabe quién es y que fue su amiga. Además, que la ayudó cuando estaba estudiando. Por último, le pide que no se eche la culpa. Como si el pasado volviese a ella, Minji la abraza. Ahora las dos amigas reunidas nuevamente piensan en dónde encontrar a la bruja, pero antes Song-won cena con Sang-wook que le prepara una rica comida y continúa tratando de conquistarla. Al rato Kang-hyun se encuentra con los restos de la cena y siente rabia, pero no sabe por qué lo siente. Parece que el amor está creciendo en este jovencillo. Por la noche Minji llama a su amiga, ya que ve a la bruja en el trabajo, por lo que Song-won acude a ayudarla y luego busca a la bruja, pero cuando entra a una habitación se queda encerrada. Por unos segundos ella sueña con su novio y cuando despierta se encuentra con Kang-hyun a su lado. Song-won atina a agradecerle por lo que hizo por ella. Sorprendida, confundida y cautivada por lo bueno que resulta ser Kang-hyun, lo besa. A la mañana siguiente, avergonzada por lo que hizo, cuando se lo encuentra quiere alejarse de él, por lo que nuevamente le demuestra lo torpe que suele ser. Luego ella le saca una foto a una pareja que andaba cerca del lugar y esto dispara un bello recuerdo que se volvió en uno gris, ya que resulta que ella visitó a su antiguo novio luego de que cumplió 20 de nuevo. Como si el destino los quisiese juntos, volvieron a ser una pareja y todo funcionó hasta que se cumplió un año, sabiendo que no podría estar nunca más de pareja ni con su novio ni con otra persona, ella se cerró al amor. Por la noche, arreglando su ropa, conversa con su amigo que le comenta lo que sucedió con su amiga.
Ella sabía que ellos no podrían ser amigos, pero ahora descubre que tampoco pueden ser una pareja, ya que la muchacha no quiere salir con él. Por su lado, Kang-hyun descubre que a su amigo le gusta Sung-won y que el muchacho siente que ella está enamorada de otra persona. Más tarde, cuando Sung-won pensaba saludarlo, ve como una chica se acerca a Kang-hyun y lo abraza. Esta muchacha resulta ser la ex novia de Kang-hyun, una famosa escritora de novelas románticas llamada Baek Nuri, que después de varios meses alejada de su ex, aparece porque, según ella, lo extraña. Y como el lugar donde trabajan tiene un complejo para visitantes, decide quedarse allí. Mientras Nuri está hiper feliz de estar cerca de Kang-hyun, el muchacho piensa todo lo contrario y se aleja de ella cuando puede hacerlo. Sung-won quiere saber sobre esta chica, pero Kang-hyun se niega a contarle quién realmente es y solo le menciona que es una amiga. Ella sabe que Nuri no es una simple amiga y por casualidades de la vida, saliendo de la oficina se encuentran con la ex de Kang-hyun y Sang-wook. Y esta chica le demuestra ser una odiosa que usa gafas de noche sin algún motivo. Por medio de Sang-wook, So-won se entera de la relación de la escritora con Kang-hyun. La ex parejita ha pasado por mucho y el que más sufrió de los dos fue Kang-hyun, ya que siempre fue dejado por Nuri. Sung-won no comprende por qué Kang-hyun no tuvo el valor para romper definitivamente con su ex, pero Sang-wook le explica que siempre tenemos a alguien al que no podemos decirle que no. El muchacho quiere hablar sobre lo que siente por ella, pero Sung-won le remarca que si se enamora de ella, sufrirá. Por unos segundos vemos que el muchacho escuchó cuando Sung-won le dijo a su amiga que se besaron con Kang-hyun. Por otro lado tenemos a los amigos de Sung-won, quienes parecen que no lograrán ser una pareja. Más adelante sabremos por qué. Por la noche los amigos conversan sobre el regreso de Nuri y Sang-wook quiere que su amigo se reconcilie con ella, pero el muchacho no quiere dirigirle la palabra, aunque a los segundos él aparece en un bar a buscarla, ya que ella se desmayó luego de tomar mucho alcohol. Él la deja en su cama, pero Nuri le pide que no se vaya. Le hace el típico discurso de reconciliación, es más, lo abraza. Pero esto ya no funciona con el muchacho, porque sabe que no es verdad lo que siente por él. Por unos segundos vemos cómo fue su bella historia de amor. Todo comenzó muy bien, pero luego de varios meses de noviazgo, ella le pidió que se separen, ya que no se sentía cómoda con él. Esto sucedió reiteradas veces, ya que él trataba de pensar que ella cambiaría y la historia sería otra. Por su lado, Sung-won trata de consolar a su amiga, ya que tiene problemas con su madre, quien parece no dejarla en paz y no dejarla tener un novio. Al rato, regresando a su habitación, ellas ven como Kang-hyun lleva a su ex hasta su habitación, lo que a la mañana siguiente intriga a Sung-won, pero Kang-hyun no quiere contarle nada sobre lo que sucedió. Como si faltase algo más, Min-ji le informa que Nuri trabajará para la empresa en un único evento especial. Durante el almuerzo, cuando Min-ji quería preguntarle sobre la bruja a su amiga, Nuri se une a ellas, pero por idea de Sung-won, ambas se van de la mesa. Debo mencionar que Nuri le dijo indirectamente que eran una viejita y una bebé. Por cierto, también le mencionó a Sung-won que su ex le habló sobre ella, ya que resulta que Kang-hyun le confesó que está enamorado de otra persona y esa otra persona ya sabemos quién es. Por la tarde en la oficina, Kang-hyun quiere hablar con Sung-won, pero ella está desanimada porque no pudo encontrar a la bruja y el tiempo se agota. Él trata de ser amable con ella, pero Sung-won le remarca que no es bueno, ya que si no logra romper con su maldición, él no la recordará, aunque le promete que si se deshace del hechizo, podrán ser buenos amigos. Hablando de la maldición y la bruja, esta mujer se presenta delante de la amiga de Sung-won para proponerle un trato: desaparecer a su familia a cambio de que le compre un chicle. La muchacha desconfía de la mujer, por lo que se aleja de ella. Enojada, la bruja quiere hacer lo mismo que hizo con Sung-won, pero esta vez no recuerda el hechizo. Por su lado, Sung-won almuerza con Sang-wook en la biblioteca. Ellos hablan del amor, lo difícil de las historias románticas y de cómo es posible que Kang-hyun tenga una novia. Ella le remarca que hace tiempo ha dejado de creer en el amor, ya que no puede amar por culpa de su maldición. Como para demostrarle su cariño, Sang-wook promete quedarse a su lado pase lo que pase y creer en ella.
Más tarde, Sungwon debe lidiar con la ex de su crush. Como hay mucha tensión en el equipo de trabajo, Minji los invita a cenar y tomar unas copas, pero esto termina muy pero muy mal, ya que Sungwon no puede soportar cómo Nuri trata a su crush y en un momento de furia y sabiendo que solo lo usa para escribir sus novelas, decide pelearse con ella. Afortunadamente logran separarlas, pero Sungwon sabe que lo que hizo fue por amor y porque Kang-hyun no puede frenar a su ex. Sang-uk se lleva a Sungwon del lugar y cura sus heridas. Esto le trae recuerdos de cuando su abuelita lo hacía, mientras que el muchacho solo piensa en ella como mujer, por lo que está a punto de besarla, pero justo aparece su amiga y ellas terminan hablando de la pelea que Sungwon tuvo. Por esas cosas de la vida, su amiga le menciona a la bruja y el trato que le proponía. Cuando Sungwon quería saber más sobre esta mujer, su amiga recibe una llamada de su crush. Resulta que él ha hecho un trato con la bruja para poder estar junto a su amor no correspondido, pero esto provocó que termine bastante desorientado en el parque. Sungwon trata de encontrar a la persona que la maldijo y para su buena suerte la encuentra, pero ahora ella no sabe quién es. Sorprendidos por lo que sucede, la parejita lleva a la bruja hasta el doctor y se enteran que esta mujer pronto perderá su memoria debido a la grave enfermedad que la acecha. Sungwon sabe que sin la memoria de esta mujer no podrá romper con su maleficio, y cuando pensaban hablar con la bruja, ella se escapa, lo que desanima a Sungwon. Más tarde, Sang-uk quiere hacer cosas con ella, pero como Sungwon perdió toda esperanza, ya no quiere disfrutar de su vida. Por la tarde, por idea de Nuri y Minji, deciden que el evento tendrá un estilo retro. Por esta razón, Sungwon y sus compañeros deben vestirse como se supone, según Nuri, se vestían las personas en el 2000. A Sungwon no le gusta lo que tiene puesto, pero Sang-uk la halaga y al rato Nuri se burla de ella, pero comprende que Sungwon se está ganando su paga. También recuerda el momento en el que su ex la rechazó por Sungwon. Por su lado, los amigos de nuestra protagonista misteriosamente comienzan a tratarse mejor. Parece que el hechizo ha funcionado. Al rato sucede algo inesperado. Sungwon se encuentra con su antiguo novio. Ahora él está mucho mayor. Ella llora al verlo y nota que continúa siendo un buen hombre, que se convirtió en productor y ha formado una familia. Afortunadamente, Kang-hyun rescata de este mal momento a su crush y ellos hablan de cómo era el antiguo novio de Sungwon y además él se sorprende de lo envejecido que se verá dentro de 20 años. Más tarde ella descubre que alguien se robó su libro íntimo. Esta persona es ni más ni menos que la bruja. Ella lee lo que hay dentro de este libro y en sus desvaríos mentales se ríe por la desdicha de Sungwon. Ahora descubrimos la desafortunada vida de esta mujer. Ella solía ser buena, pero todo cambió cuando su padre se volvió a casar, luego de la muerte de su madre. Ella fue criada por una madrastra que la trató de bruja y tan cruel fue la maldad que la rodeaba que decidió arruinar la vida de todo el mundo. Pero lo que no sabía que todo lo que ella hizo le fue arruinando su cuerpo y mente. Luego de casi ser atropellada, llega a un acuerdo con Sungwon. Esta mujer le remarca que perderá todo si revierte la maldición. Esto último lo escucha Kang-hyun. Por cierto, el muchacho luego del evento decide terminar de una vez y para siempre su lazo con Nuri. Sabiendo que deberá despedirse de todos, Sungwon decide renunciar a su trabajo, por lo que tiene un último almuerzo con sus amigos, que ahora son una pareja. Luego conversa con Sang-uk, que promete esperar y por la noche se reúne con todo su grupo de amigos, uno más grande que el del pasado. Ella sabe que ha sido un gran año y que lo pasó muy bien luego de tanto tiempo sin poder sentirse a gusto. Ellos se toman una foto grupal y como broche de oro su crush la abraza y le pide que vuelva a él, prometiéndole que aunque luzca diferente, igual la amará. Ella sabe que esta vez abrió su corazón, algo que había prometido no hacer para no sufrir, pero sabe que era tiempo de hacerlo para poder ser feliz. El momento decisivo llega y la bruja le advierte que ya no será la misma. El nuevo año comienza y pasan varias semanas de la despedida de Sungwon.
Nadie sabe qué pasó con ella, pero Kang Hyun y su amigo continúan esperándola. Recordando su crush, ven pasar el tiempo y cómo las cosas que ellos adoraban, como los mangas, se despiden de su biblioteca favorita. Por cierto, Sang-wook menciona que siempre espera una llamada de Sung-won, por lo que atiende a cualquier llamada que le llegue a su móvil. Cuando Kang Hyun pensaba superarla, algo mágico sucede, una llamada le llega y el nombre de un libro le viene a la cabeza, ya que casualmente lleva el nombre que Sung-won había pensado ponerle a su libro. Desesperado, corre hacia la tienda donde venden el libro, pero allí no encuentra a la escritora, aunque lo ayudan a llegar a su crush, mencionando el café donde suele escribir la escritora del libro que tiene en mente. Luego de varios días y semanas, él al fin encuentra a Sung-won, ahora con una cara diferente. Él comienza a recitarle todo lo que siente, pero espérense, que en realidad era la manager del lugar. Sung-won continúa con su apariencia de 20 años, bueno, de 21 años. Debido a un pedido de la bruja, ella visualizó el mejor año que tuvo, y como el 2020, el tiempo actual de la historia, fue el mejor que tuvo, conservó su rostro. La bruja, luego de cumplir el deseo, desapareció, rogándole que ahora sí pueda tener una buena vida. Luego del reencuentro, Sung-won le confiesa que estuvo esperando por él y que no quiso llamarlo, pero estaba deseosa de hacerlo. Como si el destino quisiera burlarse de ella, un vendedor de flores se acerca a ellos, por lo que, asustados, se escapan pensando que les propondría algo fantástico. Y la caótica historia de la chica que tuvo que vivir por 20 años con la misma edad finaliza con un bello momento romántico en el que Sung-won regaña a su novio por no entender sus gustos antiguos. Por cierto, tenemos un último beso. Luego, por unos segundos, mientras escuchamos una bella reflexión de Sung-won, quien nos dice que no podemos perder el tiempo pensando que amaremos por 10.000 años a una persona y que debemos aprovechar el tiempo a nuestro favor y amar sin reservas. Vemos que parece que la vida le tiene algo guardado a Sang-wook, ya que cruza miradas con una chica en la biblioteca. Y esto fue el resumen de mi 20º cumpleaños. Una historia bastante divertida, un poco sosa. Tiene ciertos momentos bastante pero me gustó. Si le tengo que poner un puntaje, soy muy bueno, le pongo un 7, pero no creo que pase más de ese número. Y puede que tenga 2 puntos menos. Pero me divirtió y pasé un lindo rato. Además me dejó una linda reflexión. En fin, ¿qué puntaje le pondrían ustedes? Sin más nada que decirle, me despido. Hasta un próximo resumen.